Hola chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes, maestro. ¿Bien y usted? Bien, gracias. Qué bueno que estén bien. El día de hoy vamos a continuar con física. ¿Se acuerdan en qué parte nos ya habíamos quedado, chicos? Muy bien. Tará. ¿No se acuerdan? Nos quedamos en las condiciones de equilibrio. Ajá, exactamente. Estábamos viendo condiciones de equilibrio y, eh, ok. Y estábamos, bueno, habíamos visto un poco sobre la primera condición de equilibrio, que es cuando la suma de fuerzas son cero, y estábamos hablando sobre la segunda condición de equilibrio, que es cuando la suma de momentos da cero. Que esto se refiere a que el objeto, cuando se cumpla esta condición, no va a girar para nada. ¿Sí se acuerdan de eso? Sí, Muy bien. Hasta este punto, chicos, ¿hay alguna duda o comentario sobre lo que hemos hecho? no, ninguna No, duda. ninguna. Muchas gracias. Entonces, ok, eso no era. Ahí está. Voy a empezar a compartir pantalla. Ahí pueden ver mi pantalla, chicos. Sí, Sí. ya. Muchas gracias. Entonces nos dice que tenemos que hacer este ejercicio donde lo que nos está pidiendo es establecer la expresión. Aquí dice la expresión de la segunda condición de equilibrio, es decir, que la suma de momentos debe ser igual a cero. ¿Ya habían visto este símbolo antes? Que es como que una E grandota, No. ¿no? Ese símbolo básicamente significa suma, ¿no? Entonces, esto nos dice que tenemos que calcular todos los momentos. Cada fuerza genera un momento distinto. Entonces, tenemos que calcular todos los momentos de estas fuerzas y debemos sumarlos, estos momentos, saber cuántos da, cuánto da cada momento, sumarlos entre sí y la suma de estos momentos nos debe dar cero para que se alcance el equilibrio. Entonces, para hacer este ejercicio, lo que voy a hacer es voy a pasarlo a Word para que se nos sea un poquito más fácil resolverlo, ¿vale? Descartar, lo cerré, sí, lo cerré sin querer, vale, no importa. Entonces, aquí tenemos, como tal el ejercicio, es una viga, ¿vale? Es básicamente, voy a insertarlo, bueno, voy a dibujarlo, mejor dicho. Tenemos una viga acostada, ¿no? Y sobre esta viga, bueno, lo primero que yo alcanzo a notar de esta viga es que tiene dos triangulitos en la parte de abajo, que esos triangulitos se conocen como punto de apoyo. ¿A qué se refiere un punto de apoyo? Básicamente se refiere, los voy a ir dibujando. Tenemos uno más o menos a este punto y se llama A. Y tenemos, vamos a ponerlo con verde. Tenemos otro aquí y le vamos a llamar B. Estos puntos de apoyo son los lugares de donde se sujeta la viga, de donde se agarra la viga para que no se caiga, ¿no? Si esos puntos de apoyo no existieran, pues la viga estaría como que flotando o más bien se caería, ¿no? Porque nada lo estaría sosteniendo. Entonces, estos pequeños puntos de apoyo son quienes sostienen la viga. Para eso están ahí. Después de esto, nos dice que hay tres fuerzas diferentes sobre esta viga. Hay una aquí, que simplemente nos dicen que se llama fuerza uno. Después hay otra más o menos como por aquí, aproximadamente, que es fuerza 2. Y finalmente hay una fuerza más, que viene siendo esta, que es la fuerza 3. Bueno, de hecho lo voy a dibujar un poquito a la izquierda. Viene siendo la fuerza 3. Y estas fuerzas podemos imaginarlas como, no sé, quizá hay personas paradas aquí, ¿no? O sea, que hay una pequeña persona. Después aquí hay otra. Y finalmente aquí hay una más. Y entonces esas personas pues tienen cierto peso. Entonces están haciendo una fuerza sobre la viga. La viga para poder sostener a esas personas pues las está cargando. Entonces siente esa fuerza que están ejerciendo las personas al estar paradas sobre la viga. ¿Sí se entiende?
¿O hay alguna duda, chicos? No, ninguna duda. Ok. Entonces, aquí como les menciono, la viga tiene que cargar el peso de estas personas, la fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza 3. Entonces, la viga al cargarlo es como si ustedes cargaran a una persona. Para cargar a una persona tienen que hacer cierta fuerza hacia arriba. Por lo cual, los lugares donde se está sosteniendo la viga, que es el punto A y el punto B, van a haber otras fuerzas que están en sentido contrario. Esta es la fuerza A y esta sería la fuerza B, que se conocen como fuerzas de reacción, que por la tercera ley de Newton sabemos que por cada acción hay una reacción, y eso significa, de hecho le vamos a poner nada más B y a la otra simplemente A, para coincidir con lo mismo que tenemos en las diapositivas. Esta es B, simplemente es una fuerza que se va a llamar B, y aparte vamos a tener otra fuerza que se va a llamar simplemente A. Son fuerzas de reacción, es la fuerza que tiene que hacer la viga para poder levantar a estas personas. Si no existiera esa fuerza, la viga se caería, ¿no? Entonces la viga para poder mantenerse en el mismo lugar tiene que ejercer unas fuerzas hacia arriba, que estas fuerzas sostienen a la viga y hace que no se caiga. ¿Sí se entiende? Sí, Sí. Entonces, estas son las fuerzas que tenemos. Ahora, algo curioso del ejercicio es que nos dice que establezcamos la expresión de la segunda condición de equilibrio, pero con respecto al punto de apoyo A. Nos están diciendo desde dónde debemos de tomar nuestra referencia. Cuando tenemos un ejercicio donde tenemos más de una viga, mejor dicho, más de un punto de apoyo, ¿no? Sobre la misma viga, aquí nosotros técnicamente podemos elegir cuál utilizar. Podemos utilizar el A o podemos utilizar el B. Nosotros podemos elegir. Pero en este caso nos dice el ejercicio que tenemos que utilizar el A fuerza. Entonces, es el que vamos a ocupar. Y de aquí lo único que me faltó dibujar fueron las distancias, que entre estas dos, entre el punto A y la fuerza 1 hay una distancia de 2 metros. Entre el punto A y la fuerza 2 hay una distancia de 3 metros. Y desde la fuerza 2 hasta la fuerza 3 o al punto B hay una distancia de otros 3 metros. Entonces, lo único que tenemos que hacer aquí es calcular todos los momentos que aparecen en la figura, todos los momentos que ejerce cada una de las fuerzas. Tenemos las tres fuerzas que van hacia abajo, que son las de las personitas, el peso de las personas, y tenemos dos fuerzas que van hacia arriba, que son las fuerzas de reacción. Y entonces vamos a tener en total 5 momentos. Y esos momentos, al sumarlos, nos debe dar 0. Voy a anotarlo aquí arriba, pero hay que recordar que el momento viene siendo igual a fuerza por distancia. Es la fórmula. Entonces, lo único que tendríamos que hacer para calcular esta parte sería, para calcular el momento de la fuerza 1, que es la naranja, lo único que hay que hacer es multiplicar la fuerza 1 por lo que viene siendo la distancia, desde el punto A hasta esa fuerza. Aquí si nos damos cuenta, desde el punto A hay una distancia de 2 metros hacia la izquierda hasta donde está la fuerza 1. Entonces por eso ponemos 2 metros. Aquí solamente hay que tener en cuenta dos detalles. La fuerza importa a dónde va. Si va hacia arriba la fuerza, debería ser positiva. Pero por ejemplo, en este caso tenemos una fuerza que se dirige hacia abajo, la flechita va hacia abajo, por lo cual va a ser negativa. Y la distancia, también tenemos que ver si la fuerza está a la izquierda, de donde está el punto que estamos tomando como referencia, en este caso en la A. Si está a la izquierda, va a tener un signo negativo. Si la fuerza se encontrara a la derecha, tendría un signo positivo. ¿Sí se entiende, chicos, esta parte? sí. Muy bien. Y entonces tenemos menos F1 por menos 2 metros. Menos por menos nos da más y sería simplemente F1 por 2 metros. ¿Hasta este punto hay alguna pregunta, chicos? No. Ok. Vamos a calcular ahora el momento A. Y el momento A vamos a decir que, bueno, la fuerza que hay en el punto A, que es la rojita, viene siendo simplemente A. Lo vamos a llamar A esta fuerza. Pregunta, ¿tiene signo positivo o negativo? ¿Negativo?
No, es positivo. Tal vez no se alcanza a ver muy bien, pero la fuerza va hacia arriba. Y todas las fuerzas que vayan hacia arriba deben de ser positivas, mientras que las que vayan hacia abajo son negativas. Por lo cual la A se queda positiva. ¿Sí se entiende? Sí. Muy bien. ¿Y la distancia cuánto es, chicos? ¿Cuánto creen que sea? 0. 0. Exactamente, son 0 metros. Porque la fuerza A está justo donde está el punto de apoyo A. Entonces no hay distancia, está en el mismo punto. Por lo cual la distancia va a ser 0. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Los demás también, chicos? Ah, gracias. Muy bien. Vamos a ir con la siguiente, que viene siendo el momento 2. O sea, el que hace la fuerza 2, la fuerza morada. Chicos, ¿cómo va a ser la fuerza? ¿Positiva o negativa? Negativa. Muy bien, negativa. Fuerza 2. ¿Y la distancia cuánto va a ser? 3 metros. ¿Positivo o negativo? Negativo. Positivo. Positivo. Positivo, ¿vale? ¿Por qué es positivo? Porque la fuerza está a la derecha del punto A, que es nuestra referencia, ¿no? Nosotros estamos haciendo los cálculos alrededor del punto A. Las fuerzas que estén a la derecha tendrán una distancia positiva, pero las que estén hacia la izquierda tendrán una distancia negativa. ¿Sí queda claro? Sí. Sí. Muchas gracias. Entonces esto nos quedaría como menos F2 por 3 metros. Bueno, aquí no lo puse el rojo, pero técnicamente sería A por 0 metros. Que nos va a dar 0, ¿no? Cualquier número multiplicado por 0 es 0, pero en la respuesta viene puesto, así que lo voy a dejar ahí. Después tenemos el momento 3, que voy a subir un poquito la pantalla para que se vea. Ahí está. El momento 3, ¿la fuerza es positiva o negativa? Negativa. Negativa, porque va la flechita hacia abajo, muy bien. ¿Y la distancia de cuánto es? De 6. 6 metros. Positiva porque está a la derecha. Son 3 metros del punto A hasta la fuerza 2 y otros 3 metros hasta la fuerza 3. Entonces son 6 en total. Y es positiva. Y entonces tendríamos simplemente menos F3 por 6 metros. La única que nos falta es la fuerza B. Mejor dicho, el momento B. ¿Cómo es? ¿Positivo o negativo la fuerza? Positivo. Positivo, muy bien. ¿Y la distancia de cuánto sería? Igual de 6, ¿no? Exactamente, de 6 metros también. Entonces simplemente nos quedaría B por 6 metros. ¿Alguna pregunta o alguna duda hasta este momento, chicos? Ninguna. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna duda, siente que no le entiende o algo por el estilo, lo puede decir en cualquier momento. No pasa nada. No, ninguna. Gracias, gracias. Entonces, bueno, ya tenemos todos los momentos. El momento 1, el momento A, el momento 2, el momento 3 y el momento B. Les había dicho que nos iban a quedar 5 momentos y ya tenemos los 5. Entonces solo queda hacer la expresión. Y nos dice que la expresión debe ser que la suma de momentos debe ser igual a 0. Solamente que, bueno, aquí, ¿a qué se refiere esto? De la suma de momentos debe ser igual a 0. Se refiere a que debemos de sumar el momento 1 más el momento A, más el momento 2, más el momento 3, más el momento B, y esta suma nos debe dar 0. Entonces prácticamente solamente hay que sustituir estos datos en la ecuación. Lo que tengo que poner es M1, que M1 es fuerza 1 por 2 metros, y a esto sumarle lo que vale MA. ¿MA cuánto valía? 0. 0. 0. Técnicamente vale 0. De hecho, aquí no, ni siquiera haría falta ponerlo. Lo voy a poner solamente por una razón. En las diapositivas, en la respuesta, viene la A, pero en teoría no se debería de poner porque vale 0. Muy bien. Después, ¿qué tengo que poner? ¿Qué seguiría, chicos? M1. M, M2. M2. M1 ya lo pusimos. ¿Y M2 cuánto vale? Vale 3. Vale, F2 menos 3. vale menos F2 por 3 metros, ¿no?
El menos lo podemos sacar, pero sí. O sea, simplemente es negativo de F2 por 3 metros. No solamente son los 3 metros, es F2 por los 3 metros, ¿vale? Y después tenemos M3. ¿Cómo sería entonces, chicos? Menos Menos F3, F3 por 6. Por 6 metros, ¿ok? Y ya finalmente, B positivo por 6M. muy bien, 6 metros. Y toda esta suma de todas estos momentos nos debe dar 0. Y así como lo ven, esto que acabamos de hacer, todo esto, es la expresión que indica que la suma de momentos nos debe dar 0. Al sumar todos los momentos que calculamos, nos debe dar 0 para que haya equilibrio. ¿Sí se entiende? Sí. Sí. Ok. ¿Los demás también, chicos? ¿Sí se entiende todos? Ok. Sí. Gracias, muchas gracias. Bien. Entonces, vamos a ver la presentación de nuevo. Y nos decía que pues lo que teníamos que encontrar era eso, que la suma de momentos nos diera 0. Y nos dice que, bueno, nos da varias respuestas, A, B, C y D. ¿Cuál es entonces, chicos, la respuesta correcta? ¿A, B, C o D? Se ve un poquito borrosa, pero chance sí lo ven. ¿B? Es la B. La B. Exactamente, muy bien, muchas gracias. Es la B, porque es justamente la expresión que habíamos encontrado ahí, justo ahorita. Qué raro que no me deja dibujar. Ok. Bueno, es la expresión que tiene F1 por 2 metros más A por 0. Vean cómo les digo, da 0, pero aquí lo marcan. Después menos F2, que es negativa, por 3 metros, menos F3 por 6 metros, más B por 6 metros. Y entonces esta es la respuesta. Si nosotros supiéramos cuánto valen las fuerzas, podríamos saber si la suma de las fuerzas nos da 0. Aquí viene una pequeña explicación de toda esta parte, ¿no? En la de diapositivas, por si quieren checarlo. Pero básicamente llegamos a la misma conclusión, que la respuesta es la B, ¿no? La B, ya que esta demuestra correctamente la suma de momentos. ¿Hay alguna pregunta o duda hasta este punto, chicos? No, No, ninguna. profe. No, Muchas ninguna. gracias. Muchas gracias. Y entonces vamos a tener un ejercicio un poquito más práctico. Aquí tenemos una balanza, ¿no? Y lo que nos piden es que encontremos cómo se equilibra la balanza. A la derecha tenemos una fuerza de 40 newtons y a la izquierda tenemos una fuerza que desconocemos. No sabemos cuánto vale, pero necesitamos saber cuánto debería de valer para que esté en equilibrio la balanza. Si nosotros tuviéramos una balanza, bueno, o sea, esta es la superficie de la balanza, y aquí tuviéramos una fuerza de, vamos a decir, igual 40 newtons, y aquí tenemos una fuerza que desconocemos, y el punto de apoyo de la balanza, el lugar donde se está balanceando la balanza, es justo a la mitad. ¿Saben cuánto debería de valer F para que estuviera en equilibrio? Igual 40, ¿no? Igual 40, exactamente. Debería de valer lo mismo. Pregunta, ¿en este ejercicio la fuerza F va a valer lo mismo? ¿40? No. 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 ¿Qué es lo que cambia? Que el punto A está más a la izquierda que a la derecha. Y entonces ahí la fuerza F debe ser más fuerte para contrarrestar la de 40 newtons. ¿Sí se entiende? Sí. Muy bien. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a pasar de nuevo a Word y vamos a irlo resolviendo ahí. Voy a dibujarlo. Y en esta parte vamos a, bueno, primero tenemos que dibujar la balanza. Ok, la voy a dibujar de gris. Y les digo, tenemos un punto de apoyo. Que el punto de apoyo es este. Y se llama A. Y tenemos dos fuerzas. Tenemos una fuerza a la izquierda, que se llama F, y no tenemos ni idea de cuánto vale todavía. Y tenemos otra a la derecha, que esta sí sabemos que vale 40 newtons. Por último, sabemos que hay una distancia
entre estos dos puntos, hasta el punto A y la fuerza F de 2 metros, y de la fuerza de 40 newtons hasta el punto A, hay una distancia de 5 metros. ¿Tenemos todo lo necesario para hacer los cálculos, chicos? Sí. Sí, muy bien. Entonces, vamos a calcular el momento 1, que es el de la fuerza F. ¿Cuánto sería, chicos? ¿Alguien sabe? 5M. No, no, no. La fuerza F, la naranja, es la que está a la izquierda. ¿Cómo quedaría? Serían 2 metros. 2 metros es la distancia. ¿Positiva o negativa? Negativo. Negativo. Menos 2m. ¿Y la fuerza cuánto vale? F. F. Simplemente cuando no conocemos cuánto vale, se pone F. Nada más que F es positivo o negativo. 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 Negativo porque va hacia abajo. Cuando no sabemos cuánto vale, simplemente se pone la letra. En este caso simplemente vamos a poner F y vamos a querer despejar F, como si fuera una fórmula o una ecuación, ¿no? Ya ahorita vamos a ver cómo, pero básicamente es una incógnita. Es una variable que tenemos que despejar. ¿Sí se entiende? Sí. Sí. Muy Sí. bien. Gracias. Y entonces tenemos menos F por 2m, menos por menos nos da más, y vamos a poner simplemente F por 2 metros, ¿no? Sabemos que debe ser positivo porque menos por menos nos da más, y conocemos la distancia, pero no sabemos todavía cuánto vale m. Apenas lo vamos a obtener. ¿Cuánto vale F, perdón? Y tenemos el momento 2. El momento 2, chicos, ¿cuánto vale? 40. ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. ¿Y la distancia cuánto es? 5 metros. 5 metros. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Menos 40 newtons por 5 metros, ¿cuánto es? 35. No, menos 40 Menos por... 200. Ajá, menos 200. Se están multiplicando, no se están sumando ni restando, ¿vale? ¿Qué unidades van a ser, chicos? ¿Alguien sabe de casualidad? ¿Van a ser newtons? ¿Van a ser metros? ¿Qué va a ser? Newtons, ¿no? Porque estamos hablando sobre fuerza. Van a ser newtons, sí, pero también van a ser metros. Newtons por metro. Vean cómo estamos multiplicando una fuerza por una distancia. Los newtons son la fuerza, los metros la distancia, por lo cual las unidades van a ser newtons por metro. ¿Sí se entiende? Sí. Sí. Muy bien. Y entonces, vean que ya tenemos los dos momentos. Podríamos calcular el de A, pero sabemos que va a dar 0. ¿Están de acuerdo que da 0? El momento en A. Sí. Sí. Sí, porque la distancia, o sea, podríamos dibujar la fuerza A, pero la distancia con la fuerza A es 0, así que va a dar 0. No nos importa. Y entonces, vamos a hacer lo que viene siendo la suma de momentos. La suma de momentos nos debe dar 0. Ay, perdón. Debe ser igual a 0. ¿Y esto qué significa? Que debemos de sumar el momento 1 más el momento 2 y esto nos debe dar 0. Entonces lo único que vamos a hacer es sustituir. El momento 1, ¿cuánto dijimos que valía? F por 2. Por 2 metros, muy bien. M2, ¿cuánto vale? Ay, Menos 200 newtons por metros. exactamente, menos 200 newtons por metro. Y de esto, esta operación nos va a dar igual a 0. Entonces, ¿creen que podamos conocer con esta ecuación cuánto vale F? Sí. Sí. Si el menos 200 está restando, ¿cómo pasar al otro lado, chicos? Sumando. 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 Entonces pondríamos simplemente F por 2 metros va a ser igual a, y pues serían los 200 newtons por metro. En positivo porque si era negativo pasa como positivo. ¿Sí se entiende? Sí. 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 Y la F, bueno, los 2 metros están multiplicando. ¿Cómo pasan al otro lado? Dividiendo. Dividiendo. Muy bien. Sean 200 newtons por metro.
y estos van a ser divididos por 2 metros. Y vean cómo aquí nos quedan metros arriba y metros abajo, así que se pueden eliminar. Y la unidad solamente nos va a quedar en newtons. ¿Cuánto sería la fuerza F entonces, chicos? De 100. 100. De 100 newtons. La fuerza F tendría que ser de 100 newtons para que la balanza estuviera equilibrada. ¿Sí se entiende? Sí. 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 Muy bien. ¿Puedo pasar a las diapositivas? Sí. Muchas gracias. Y entonces aquí podemos ver que la respuesta vendría siendo la A. La respuesta correcta viene siendo el inciso A, que la fuerza F debe valer 100 newtons. ¿Alguna pregunta, alguna duda? No, ninguna. No. Muy bien. Y ahora vamos a hablar un poco sobre la ley de la gravitación universal. ¿Han escuchado ese término? Ley de la gravitación universal. No. ¿A qué le suena esta ley de la gravitación universal? ¿Con qué creen que tenga relación? ¿Con la gravedad? Ujú. Perdón, ¿alguien más iba a decir algo? Yo. Que Sí. en todas partes de la Tierra va a ser igual la gravedad. Sí, no. O sea, sí viene de esta fórmula, pero de hecho no en todas las partes de la Tierra es la misma la gravedad. La gravedad depende de a qué altura estemos. Si nosotros nos vamos a un lugar muy alto, vamos a decir que al Nevado de Toluca, técnicamente la gravedad va a ser menos que si nos fuéramos a una playa que está a nivel del mar. Como está más elevado, la gravedad es menor, ¿no? Siempre la tomamos igual en la Tierra al hacer los cálculos porque varía muy poco, pero no es exactamente la misma. Pero sí tiene que ver con la gravedad, ¿vale? La ley de la gravitación universal, de hecho, nos establece algo bastante curioso, y es de que, bueno, vamos a explicarlo primero de esta manera. En la Luna, chicos, ¿hay gravedad? No. No. La respuesta es sí. ¿Alguna Pero vez... ¿Mande? ¿Alguien iba a no, decir? nada, nada. Es más pequeña, ibas a decir, ¿no? O algo así. Sí. Es muy pequeña la gravedad, sí, pero hay gravedad, ¿no? ¿Ustedes creen que en Júpiter haya gravedad? Sí, ¿no? Sí. Sí. ¿Cómo creen que sea? ¿Más pequeña o más grande que la de la Tierra? Más grande. Más grande. ¿Ok? ¿Cómo nosotros podríamos saber cuál es la gravedad de los planetas? O de la Luna o algo por el estilo. Pues bueno, con esta pequeña fórmula. La ley de la gravitación universal nos dice que dos objetos se van a atraer dependiendo de dos cosas. ¿Cuál es la diferencia o por qué creen que la gravedad de la Luna sea más pequeña que la de la Tierra y que en Júpiter sea más grande? Por su tamaño del cuerpo celeste. Pues, sí y no. O sea, sí, tiene mucho que ver su tamaño, ¿no? Obviamente Júpiter es más grande y por eso sabemos que tiene más gravedad. La Luna es más pequeña y por eso sabemos que tiene menos gravedad. Pero no es exactamente el tamaño el que define la gravedad, sino es su masa. Entre más masa tenga un objeto, más gravedad tiene. No sé si han escuchado de los agujeros negros, por ejemplo. Los agujeros negros pueden no ser tan grandes, pero pueden tener, o sea, podría haber un agujero negro de la tierra, del tamaño de la Tierra, pero su gravedad sería muchísimo mayor, porque tiene más masa. Aunque sean del mismo tamaño, si un objeto tiene más masa, va a tener más gravedad. ¿Sí se entiende esta diferencia? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, depende de su masa. Su tamaño tiene mucho que ver, ¿no? O sea, casi todos los objetos, por lo general, si un objeto es más grande, tiene más masa. No siempre se cumple, pero por lo general sí. Por eso podemos saber que los planetas, pues entre más grande, pues más gravedad tiene. Pero entonces, esta ley de la gravitación universal, fíjense, tiene una F, que la F significa la fuerza, y es la fuerza con la que se atrae, ¿no? Nosotros, gracias a la gravedad, tenemos un peso, y el peso nos atrae siempre hacia la Tierra con cierta fuerza. Entonces, bueno, siempre al centro de la Tierra. F viene siendo con cuánta fuerza nos atrae, en este caso la Tierra, a nosotros hacia abajo. Esta es la F, la fuerza de atracción. G es una constante. ¿Se acuerdan que la G minúscula era gravedad y valía 9.81?
Sí. Muy bien. La G mayúscula es otra constante, ¿vale? No es la misma. No las confundan. Espero que no las confundan. G minúscula es gravedad y G mayúscula es constante de gravitación universal. Aquí está a la izquierda. Que se utiliza para esta fórmula. Y vale 6.67 por 10 a la menos 11. Sé que es un número complicado, pero esto es lo que vale. Newtons por metro cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. En general es algo un tanto complicado, ¿no? Esta unidad. Pero es lo que vale. 6.67 por 10 a la menos 11. O sea, es un número muy, muy pequeñito, básicamente. Y después, esa G, si logran ver en la fórmula, se multiplica por M1 y M2. Son dos masas diferentes. Ya habíamos dicho que la masa, bueno, que la fuerza depende de la masa de, por ejemplo, de la Tierra, ¿no? Si la masa de la Tierra fuera más grande o si estuviéramos en otro planeta, pues la gravedad o la fuerza con la que nos atrae ese objeto sería mayor, ¿no? Entonces, M1 vamos a tomar que en este caso, para nosotros que estamos en la Tierra, es la masa de la Tierra. ¿Qué creen que sea M2? ¿El tamaño? No, no tiene tanto que ver el tamaño, les digo. Tiene que ver nada más la masa. Y M1 es la masa de la Tierra. M2, ¿qué creen que sea? ¿Distancia, tiempo? ¿Qué creen que sea? ¿Distancia? No. M2, vean, las dos se llaman M, ¿no? Y M lo dice aquí abajito, pero M es masa, ¿vale? Entonces, M2 también va a ser una masa. ¿Pero de quién? ¿Alguien sabe? Creo que es de nosotros, ¿no? Exactamente. Depende de qué lugar estés Ujú. o cuánto peses, ¿no? Mejor dicho, ¿cuántos peces? Sí. ¿De qué lugar esté? Bueno, hay que entender la diferencia entre el peso y la masa, pero vamos a tomarlo en este caso como que son lo mismo. Si nosotros pesáramos más, tenemos más masa. Por lo cual, la masa 2 se refiere a nuestra masa, la de nosotros, que sentimos la gravedad de la Tierra que nos empuja hacia abajo. La masa 1 es la de la Tierra, ¿no? Que es la del planeta que tiene la gravedad. Pero la masa 2 es la del objeto que siente esa gravedad, ¿no? Siente esa atracción. ¿Sí se siente? ¿Sí se entiende? Sí. Sí. Muy bien. Técnicamente, de hecho, chicos, algo que no sé si me vayan a creer o no, todos los objetos, inclusive las personas, todas las personas, se atraen entre sí. Cada persona tiene una gravedad, ¿no? Cada persona es como si tuviera su propio centro de gravedad, solamente que es muy, muy pequeño. Imagínense, la luna, que es un objeto tan grandísimo, tiene una gravedad muy pequeña, que casi, casi saltas de la luna y sales flotando, ¿no? Obviamente no pasa así, pero es muy pequeña. Entonces, nosotros como somos tan pequeños tan pequeños y tenemos una masa tan pequeña, no sentimos esa fuerza de atracción. Pero técnicamente todos los objetos, todos, se atraen entre sí. Pero depende de cuánta masa tengan los dos objetos. Nosotros y el objeto que queramos atraer. O sea, la atracción entre dos objetos depende de la masa de los dos objetos que se están atrayendo. Técnicamente en la Tierra nos atrae hacia ella, pero a su vez, nosotros atraemos la Tierra hacia nosotros. ¿Sí se entiende? Sí. Sí. Tal vez los enredó un poco más. Espero que no. Pero básicamente, nosotros nos atraemos con la Tierra y la Tierra nos atrae hacia ella. Es una fuerza que va prácticamente en ambos sentidos, nada más que como la Tierra tiene muchísima masa, pues nosotros no vamos a mover a la Tierra nos va a mover a nosotros, ¿no? Pero básicamente nos atraemos entre sí. Y entonces, chicos, ¿la D qué es? De esta fórmula es lo único que nos falta. ¿A qué se refiere esa D? ¿De distancia? La distancia. Por ejemplo, cuando estamos muy lejos de la Tierra, cuando ya nos salimos de órbita, ¿hay gravedad? ¿Sentimos la gravedad de la Tierra cuando estamos muy, muy lejos de la Tierra? La gravedad está bajo cero, ¿no? Se dice. Bueno, la gravedad prácticamente vale cero.
¿no? Cuando estamos muy lejos de la Tierra. Si nosotros si pudiéramos volar o fuéramos en un cohete, bueno, no volar, pero que fuéramos en un cohete y saliéramos de la Tierra y nos eleváramos y nos fuéramos alejando de la Tierra, llegaría un punto en el espacio en el cual no sentiríamos la gravedad. ¿Por qué? Porque la fuerza con la que nos atrae la Tierra o con la cual se atraen objetos depende directamente de la distancia. Si los objetos están muy cerca entre sí, la fuerza con la que se atraen es mucha. Pero si los objetos están lejos entre sí, la fuerza con la que se atraen es muy poquita. Por eso si nos alejamos mucho de la Tierra, ya no sentimos su gravedad. La distancia es tan grande que la fuerza con la que nos atrae no la sentimos, no nos damos cuenta. En cambio, aquí que estamos pegaditos a la Tierra, pues sí sentimos mucho esa fuerza con la cual nos atrae, ¿no? Siempre estamos pegados al piso gracias a que la Tierra nos atrae con mucha fuerza. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, algo que no hayan entendido bien? No, ninguna pregunta. Ok. Entonces, la fuerza con la que se atraen dos objetos, en general aplica más a planetas, por ejemplo, porque pues son los que tienen masas muy grandes. Depende de de tres factores. De la masa del planeta, de la masa del objeto que atrae y de la distancia entre esos dos. ¿Okay? De esos tres factores depende. Entre más pesado, más masa tenga alguno de los dos objetos, mayor será la fuerza de atracción. Y también, entre menos sea la distancia entre esos dos objetos, también mayor es la fuerza. Alguien en la clase, en otra clase, me habían dicho que es como el Wi-Fi, ¿no? Que entre más cerca estás del modem o del router, más fuerte es la señal, ¿no? Y entre más lejos estás, más débil es la señal. Aquí es igual. Entre más lejos estés del objeto, menos se atrae, ¿no? Entre más cerca estés del objeto, más te atrae. Entonces nosotros, si fuéramos en un cohete, conforme más nos fuéramos alejando de la Tierra, menos sentiríamos la gravedad, nos iría afectando menos. ¿Sí se entiende, chicos? Sí. Sí. Muy bien. Entonces vamos a poner unos pequeños ejemplos. ¿Puedo pasar a la siguiente diapositiva? Sí. Gracias. Vamos a suponer, en este caso, vamos a hacer las cosas un poquito simples. Y vamos a suponer, simplemente para este caso, que ya multiplicamos G por la masa del objeto 1, por la masa del objeto 2, y mágicamente nos dio 4, por ejemplo, ¿no? Y entonces esto, decimos que hay una distancia, vamos a imaginar que hay una distancia de 2 metros, ¿no? La distancia originalmente es de 2 metros. Si elevamos 2 metros al cuadrado, pues nos da 4, ¿no? Y 4 entre 4 significaría que la fuerza es de 1. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Qué pasaría? Aquí hay varias preguntas. Dice, ¿qué pasaría si aumentamos la distancia al doble? Si ahora la distancia vale 4. ¿Cuánto creen que nos dé? ¿Qué creen que le pasa a la fuerza? Si la distancia primero era de 2 metros y después ampliamos esa fuerza a que fuera 4 metros. ¿Qué creen que le pasa a la fuerza 8. si aumentamos la distancia? Bueno, 8, ¿qué cosa? Bueno, aquí abajo tenemos un 4. Este 4 de aquí abajo es la nueva distancia. Antes era 2 y 2 al cuadrado era 4 y por eso la fuerza era 1. Pero ahora la distancia es de 4. Y si elevamos 4 al cuadrado, ¿cuánto nos da? 16. 16. Y 4 entre 16 nos viene dando igual a un cuarto, que es igual a 0.25. La fuerza se redujo a un cuarto de la que tenía originalmente. Si aumentamos la distancia al doble, la fuerza se va a reducir a un cuarto de la que tenía originalmente. ¿Sí se entiende? Sí. Esto es porque esto está al cuadrado, ¿no? La distancia está al cuadrado.
Entonces, si aumentamos al doble la distancia, la fuerza disminuye un cuarto. Si aumentáramos al triple la distancia, la fuerza disminuiría 9 veces. Si aumentáramos 4 veces la distancia, la fuerza va a disminuir 16 veces lo que era originalmente, porque está al cuadrado. ¿Sí se entiende bien, chicos? Sí. Ok, espero que sí. Bueno, aquí vamos a poner ahora una distancia de 1. Si ponemos una distancia de 1, pues nos daría esto, 4, ¿no? Y vamos a decir, bueno, de hecho vamos a cambiar esto. Vamos a decir que tenemos una fuerza de 2. Bueno, sí. Una masa de 2 y otra masa de 2. Y vamos a imaginar que en este caso, la gravedad, bueno, la constante gravitacional vale 1. Si multiplicamos 1 por 2, nos daría 4. Y resultó que sí teníamos lo mismo, la misma fuerza. Pero ahora, chicos, si hacemos que ambas masas, tanto la masa 1 y la masa 2, como la masa 2, valgan la mitad de lo que valían originalmente, ¿qué creen que le pasa a la fuerza? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Si yo divido estos a la mitad y ahora vale 1 la masa 1 y también vale 1 la masa 2. La fuerza aumenta, ¿no? Si reducimos la masa, si la masa es más pequeña, si quieren pueden visualizarlo así, es como si el objeto sería más pequeño. Y si nos damos cuenta, 1 por 1 nos daría 1. Y entonces la fuerza que antes era de 4, ahora es de 1. La fuerza disminuyó, ¿no? Y como disminuyeron las dos masas al mismo tiempo, las dos masas fueron la mitad de lo que eran originalmente, entonces la fuerza disminuyó mucho. Ahora la fuerza con la que se atraen los objetos es bastante menos. ¿Sí se entiende? No se está entendiendo. Yo sí. Ok, gracias. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda hasta este punto? No, ninguna. Ok. ¿Y si aumentamos solamente una masa al doble? Si ahora la masa 2 vale 2, ¿cuánto nos va a dar la fuerza? Sería 1 por 2, ¿no? Y nos vendría dando 2. Y eso también se convertiría en un 2 y la fuerza aumentaría el doble. Si tenemos cierta fuerza de atracción, vamos a imaginar que la Tierra, bueno, en la Tierra tenemos cierta fuerza de atracción, que vamos a decir que es de 10 la fuerza. Si tenemos una fuerza de 10 de atracción y de repente la Tierra es el doble de grande, ¿no? El doble de masa llega a tener, pues la fuerza con la que nos atraería sería el doble de lo que teníamos originalmente. Nos sentiríamos el doble de pesados de lo que nos sentíamos originalmente. Entonces, si la masa aumenta, en esta fórmula, si la masa es más grande, el objeto vamos a decir que es más grande, la fuerza también va a aumentar. Pero si la distancia aumenta, la fuerza va a disminuir. Entre más lejos, menos fuerza. Entre más cerca, más fuerza. Entre más grande, más fuerza. Entre más pequeño, menos fuerza. ¿Sí se entiende? Sí. Ok. Bueno, ¿no hay ninguna pregunta hasta este punto, chicos? No, ninguna. Muy bien. Entonces, vienen un par de ejercicios. Pero estos, bueno, vamos a resolver este. Uno de los dos. No hace falta que respondamos los dos. Dice, bueno, eso tiene raíz cuadrada. Vamos a resolver este que es un poquito más fácil. Dice que la fuerza, nos piden calcular cuánto va a ser la fuerza con la que se atraen dos objetos, dos personas en este caso. Si una de ellas tiene una masa de 110 kilogramos y otra de 86, y la distancia es de 1.3 metros. Nos están dando prácticamente todos los datos que necesitamos. Entonces solamente hay que aplicar la fórmula. Y dice que la fuerza va a ser igual a G, que vale 6.67 por 10 a la menos 11. Y esto lo vamos a multiplicar por lo que vale la masa 1, que son 110. Y esto lo multiplicamos por 86, que es la masa 2. Multiplicamos las dos masas entre sí. Y después lo dividimos entre la distancia al cuadrado. El 1.3 tenemos que elevarlos al cuadrado.
Y entonces teníamos que hacer esta pequeña multiplicación. Solamente había que multiplicar 6.67, después por 10 a la menos 11, que eso va a hacer que el 6.67 se convierta en un número muy, muy pequeñito, ¿no? Va a ser 0.0000000006 más o menos, ¿no? O sea, es un número muy, muy pequeño. Y ese número lo vamos a tener que estar multiplicando por 110, ¿no? Lo que nos da ese resultado lo vamos a multiplicar por 110 y después de multiplicarlo por 110, vamos a multiplicarlo otra vez por 86. O sea, todos los tres números de arriba, técnicamente 4 con el por 10 a la menos 11, vamos a multiplicarlos entre sí y nos va a dar 6.31 por 10 a la menos 7. O sea, todavía nos dio un número muy pequeño. Ese número viene siendo igual a 0.000000631. Entonces, es un número muy, muy pequeño. Y este número de aquí abajo nos va a dar 1 por 3 al cuadrado, nos daría 1.69, ¿no? Haciendo esas operaciones. ¿Sí se entiende, chicos? Sí. Ok. ¿Seguros? Bueno, espero que sí. Y si hacemos la división, nos daría el resultado 3.74, vamos a ponerle. 74 por 10 a la menos 7. Y les digo, este por 10 a la menos 7 tal vez no lo comprendan del todo bien, pero por 10 a la menos 7, ese número, para empezar, esta fuerza está en newtons. Ese número significa que teníamos 0.00. Ya se me había faltado uno. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, no, sí está bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 7, 3. Bueno, 4 aquí dice. Esta sería la fuerza con la que se atraen dos personas. No me sale el 4, no sé por qué. Ahí está. Newtons. Si tenemos una persona que pesa 110 kilos y otra que pesa 86 kilos y están a 1.3 metros de distancia, que es menos de la distancia recomendada por el COVID, entonces es poquita distancia, vean que casi no se traen, ¿no? Casi no se traen nada. 0.000003 newtons no es nada. Por eso nunca nos damos cuenta que todos nos atraemos entre sí, ¿no? Es una fuerza muy, muy pequeña, por lo cual no la notamos, pero sí nos atraemos entre sí. Sí existe, solamente que es muy, muy pequeña. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. No, profe. Ok, muy bien. ¿Puedo pasar a la siguiente diapositiva? Sí. Muchas gracias. Sí. Y entonces vamos a empezar a hablar un poquito sobre el principio de la conservación de la energía mecánica. ¿Han escuchado la frase de la energía no se queda ni se destruye, solo se transforma? Sí. Sí. Muy bien. Ese es el principio de la energía, de la conservación de la energía. Nosotros no podemos perder energía. Bueno, sí podemos perder energía, pero no podemos crearla ni destruirla. Simplemente podemos transformarla. Entonces, ¿qué es la energía? La energía viene siendo lo que necesitamos para mover un objeto, ¿no? Prácticamente. Se dice el trabajo necesario para, bueno, la cantidad de energía necesaria para realizar un trabajo. Viene siendo, o sea, yo sí quiero levantar una calculadora, que no se ve por el filtro, pero estoy levantando una calculadora. Si yo la levanto hacia arriba, no se ve prácticamente, tengo que utilizar energía para poder levantarla, para poder hacer un movimiento. Si yo quiero mover algo, necesito utilizar energía, ¿no? Entonces, de hecho, por eso nosotros tenemos que comer un montón, porque convertimos la comida en energía y así nos podemos mover nosotros también. Entonces, este movimiento, si se dan cuenta, yo para que se pueda mover esta calculadora, si está quieta, lo que tengo que hacer es levantarla, ¿no? Levantar mi brazo y se va a levantar la calculadora. Pero chicos, ¿qué pasa si yo suelto la calculadora? ¿Qué le va a pasar? Se va a caer. Se va a caer. Y pregunta, ¿de dónde está sacando la energía? Si yo la levanté, yo para levantarla tuve que ocupar energía para moverla hacia arriba, pero después cae solita. ¿De dónde saca la energía? De su peso.
viene siendo más bien de la gravedad, ¿no? Pero sí. Bueno, sí, están muy relacionadas, ¿no? Pero sí, del peso. El peso es la energía que hace que se mueva hacia abajo, ¿no? Entonces, aquí nosotros en física vemos que hay dos tipos de energía principales que vamos a analizar en este curso, que son la energía cinética y la energía potencial. ¿A qué se refieren estas dos energías? Bueno, la energía cinética viene siendo la energía que tiene un objeto mientras se mueve. Si nosotros movemos la calculadora hacia arriba, entre más rápido la movamos hacia arriba, más energía lleva, ¿no? Para mover la calculadora hacia arriba, tenemos que utilizar energía para que se empiece a tener cierta velocidad y se mueva hacia arriba, ¿no? Y esa energía, mientras se va moviendo la calculadora, se llama energía cinética. Es la que ocupamos para moverla. Pero una vez ya está arriba la calculadora si la soltamos solita, sin que nadie más la toque, va a caer. Y esa energía, bueno, obviamente para caer, va a ir liberando energía, porque se está moviendo, ¿no? Y el movimiento es igual a energía. O sea, si un objeto se mueve, es porque tiene energía. Por lo cual, el objeto, a nosotros al levantarlo, gana energía que se llama potencial. Y al soltarlo, la calculadora va liberando esa energía y convierte esa energía en velocidad y por eso cae, ¿no? Gracias a la gravedad, puede convertir esa energía que ganó al nosotros subirla y puede empezar a moverse. Entonces, la gravedad, mejor dicho, la energía que va ganando la calculadora al estar más arriba, porque entre más arriba esté, con más fuerza, con más velocidad va a caer, se le llama energía potencial. Y la energía que depende de qué tan rápido se mueva la calculadora o no, se llama energía cinética. ¿Más o menos se entiende? Sí. Ok. Igual vamos a verlas por separado para ver si se entienden un poquito mejor. Pero básicamente vamos a estar platicando de ellas más que nada la próxima clase. Y pues bueno, simplemente les voy a dar un comentar rapidito antes de que termine la clase, de que la energía cinética es la energía que posee un cuerpo a causa de su movimiento. Entre más rápido que se mueva un objeto, más energía cinética lleva. Un objeto que está en reposo, que está completamente quieto, no tiene energía cinética. ¿Vale? Si vemos la fórmula, dice que la energía cinética es igual a 1/2 de la masa por su velocidad al cuadrado. Si la velocidad es 0, su energía cinética va a ser 0. Entonces, si un objeto no se mueve, no tiene energía cinética. Y también, entre más rápido se mueve un objeto, más energía cinética lleva. ¿Sí se entiende? Sí. Sí. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda hasta este momento, chicos? No, ninguna. Bueno, Muy bien. Si no queda ninguna duda, ninguna pregunta, chicos, por mi parte sería todo. Y nos veríamos en la siguiente clase. ¿Vale? Que tengan una bonita noche. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. hasta luego. Ustedes igual. Nos vemos, chicos.